Que Dios te bendiga, amigo, donde quiera escuchas este mensaje. Mi oración sincera es que Dios te bendiga a través de esta palabra que en este momento vamos a trazar, que es la palabra de Dios. Quisiera invitarte a que reflexiones en que estos tiempos de quietud, estos tiempos de estadía, nos sirven justamente para meditar en las palabras del Salmo capítulo 46, versículo 10. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Así que tenemos una gran oportunidad en estos tiempos de quietud obligada, impuesta. Es una gran posibilidad que tenemos de conocer mucho mejor a nuestro Salvador. Y precisamente para ese propósito, para lograr esa meta, quiero invitarte a cerrar los ojos y vamos a estudiar una porción de la Santa Palabra precisamente para conocer más del plan de Dios para nuestras vidas. Oremos. Misericordioso Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por la posibilidad que nos das de llegar a los corazones a través de los medios de comunicación, a través de la internet, y por eso que este mensaje se haga extensivo y que llegue con poder, que llegue con autoridad de lo alto a cada persona que lo escucha desde los diferentes lugares, que interactúa a través de este medio con tu palabra, que pueda ser un mensaje, la contestación a una oración, que pueda ser un mensaje que traiga esperanza, que traiga vida, que pueda ser un mensaje que nos lleve a cambiar nuestros errores y a sustituirlos, Señor, por tu voluntad, que es santa, que es buena para nuestra vida. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Invitamos al Espíritu Santo para que sea el maestro y para que guíe los pensamientos de este servidor y las impresiones generadas en los corazones y mentes de cada persona que nos ve y nos escucha. Estas súplicas, estas gratitudes las elevamos al cielo, confiando en nuestro intercesor, nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, quiero compartirte que hace poco estaba estudiando la primera carta de Juan. De paso, a los que deseen en sus casas, les invito en este tiempo a leer un libro corto, como es la primera carta del apóstol Juan. Es una carta breve, está inmediatamente antes del Apocalipsis. En realidad está Judas antes, pero está antes de Judas, del libro de Apocalipsis. Es una carta corta, es una carta que tan solo tiene 5 capítulos y he encontrado valiosas lecciones que quisiera compartir grosso modo contigo, brevemente. La carta de Juan presenta un contraste entre lo que son los hijos de Dios y los que son los hijos del maligno, y presenta los dos polos opuestos, los hijos de Dios en un polo y los hijos del maligno en el otro. Y me llamó la atención identificar 5 cosas, 5 aspectos. En primer lugar, los hijos de Dios, dice la carta, no practican el pecado, no son practicantes continuos, no viven en el pecado constantemente. Dice la primera carta, capítulo 5, verso 18, los hijos del maligno practican el pecado, según 1 Juan 3, 8. Los hijos de Dios, como segundo punto, hacen justicia, han nacido de él, según el capítulo 2, versículo 29. Los hijos del maligno no hacen justicia, de acuerdo al capítulo 3, versículo 10. Por otro lado, los hijos de Dios, como punto número 3, amamos a los hermanos, de acuerdo a Juan 3:14. Por otro lado, los hijos del maligno no aman al prójimo, de acuerdo al capítulo 3, versículo 15. Como punto número 4, los hijos de Dios guardan sus mandatos, se esfuerzan por aprender de esos mandatos de Dios dados en su palabra y observarlos, ponerlos en práctica. Los hijos del maligno, por otro lado, no guardan sus mandamientos, según Juan 2, versículo 4. Por último, los hijos de Dios confiesan que Jesús es el Cristo, según Juan 2:23 y Juan 5:1. Y los hijos del maligno, por su parte, niegan que Jesús es el Cristo, según Juan 2:22 y 23. Aquí presenta los dos polos opuestos. Seguramente tú estarás en unos puntos fuertes, en unos puntos tienes por mejorar aún, pero esta carta de Juan nos lleva a evaluar en dónde nos encontramos. Y justamente
el mensaje de esta noche se trata de ver la forma de apuntar cada vez más a los ideales de Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros para apuntar a estos 5 puntos de lo que los hijos de Dios deben ser, a lo que los hijos de Dios deben aspirar? Hace poco recibimos una noticia en la familia. Uno de los miembros de mi familia recibió la noticia de que estaba enfermo de la tiroides. El resultado de la tiroides es el cansancio permanente, el sueño, el dolor de cabeza, entre muchos otros síntomas que presenta esta enfermedad. La solución es tomarse unas pastas, ¿verdad? Médicamente deben tener cierta dosis, ciertos miligramos, y por ahora tiene que consumir esas pastas todo el tiempo. Cada vez que por alguna razón se disminuye la dosis, pues o se olvida, ¿verdad? Se desjuicia en la rutina, pues el resultado es el cansancio, el agotamiento, los dolores vuelven, no hay buen sueño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? Nosotros espiritualmente también estamos enfermos, somos enfermos terminales, somos enfermos permanentes. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos contaminados del pecado y el resultado final es la muerte. Pero sabes, Dios en su palabra nos ha dejado una serie de soluciones, nos ha dejado una serie como de medicina para que nosotros permanentemente estemos medicándonos y de esa manera sobrellevar la enfermedad. Cada vez que tú aplicas el plan de Dios y recibes la medicina, te pareces más a los hijos de Dios, que dice Primera de Juan en los tópicos que acabamos de estudiar. Pero cada vez que tú descuidas la medicina, entonces los síntomas que hay en tu vida son los de un hijo del maligno. Así de claro es así de sencillo. Es posible que seamos religiosos. Posible que este mensaje está llegando para alguien que pertenece a alguna denominación religiosa, perteneces a un credo, cristiano, católico, no sé, eres adventista. Es posible que seamos tan solo religiosos externamente. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando los síntomas de que estamos yendo al terreno equivocado están apareciendo en nuestra vida? Muy bien, es posible mañana, si eres un cristiano, si eres una persona espiritual, o tal vez dices creer en Dios, entonces lees un pensamiento diario espiritual. Tal vez hoy día se facilita a través de los medios escuchar un pensamiento diario de algún pastor, de algún evangelista, de algún maestro de la palabra, algún estudiante de la Biblia, algún predicador que te gusta. Escuchas algo, escuchas una devoción, escuchas una matutina. Por otro lado, haces una oración rápida antes de salir corriendo de casa. Por otro lado, asistes a la iglesia el sábado, el domingo, vas al culto un rato. Desempeñas posiblemente un ministerio en tu iglesia, que es importante. Y algunas actividades, ¿verdad?, en la semana. Pero déjame decirte algo, las formas de religión no transformarán la mente y el corazón. En otras palabras, tratar de vivir la vida espiritual sencillamente con una oración rápida cada día para salir corriendo al trabajo y hacer la multitud de cosas que tienes que hacer, un pequeño pensamiento espiritual, asistir un ratito a la iglesia, el sábado, el domingo, en semana, desempeñar un cargo importante, hacer una actividad espiritual de vez en cuando. Eso no basta para cambiar realmente y transformar la mente y el corazón. Y es posible que en tu vida, en este momento, los hijos de Dios estén lejos de tu experiencia. Es posible que estés yendo más al terreno equivocado. El enemigo está ganando terreno en ti y algunos de los aspectos que mencionamos de ellos se están asemejando a lo que tú eres en realidad. Es posible que nosotros, al igual que esa multitud que seguía a Jesús, recuerda en este momento la multitud. La multitud seguía al Salvador y el Evangelio de Lucas nos relata un episodio en el capítulo
Quiero invitarte, si tienes tu Biblia ahí, en Lucas capítulo 8. En ocasión de Jesús ir a la casa de Jairo, pues se le había dado el informe de la enfermedad, de la gravedad de la hija, él se dirigía hacia la casa de Jairo y había una gran multitud, dice la palabra de Dios, que lo oprimía en el versículo 42. Y esa multitud estaba entrando en contacto con Jesús permanentemente, pero sin recibir ningún beneficio espiritual. En otras palabras, no estaba haciendo efecto la medicina de nuestro médico divino en esas almas que le topaban, que interactuaban, que se golpeaban con él. Es posible que tú con Jesús también entres en contacto rápidamente a través de un canto, a través de una oración, a través de un versículo, de oyes algo, haces algo en la iglesia, pero eso no es suficiente. No obstante, aunque muchos no recibían ningún beneficio espiritual, el toque de fe verdadero de una mujer que hacía 12 años sufría de flujo de sangre hizo la diferencia. Tanto así que el Salvador reacciona porque de él emana poder y dice, alguien me tocó. Y entonces Pedro le parece absurdo el comentario del Señor, tú puedes leer el pasaje, y le dice, maestro, pero si la multitud te oprime, todos te tocamos. Y Jesús dice, sí, lo que pasa es que ha salido poder de mí. Lo que Pedro no entendía es que ese toque había sido un toque diferente, había sido un toque sanador, había sido un toque transformador. ¿Saben? La orientación profética en el libro La Educación, precisamente hablando de este tema, nos dice en la página 234 un comentario de una escritora extraordinaria, Elena de White, que entendió este tema mucho más profundamente, y quiero compartirte este mensaje maravilloso. Dice, muchos aún en sus momentos de devoción no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Qué paradójico, ¿no? Qué engañoso, ¿no? Qué ilógico aparentemente es esto. ¿Cómo así que estar en comunión con Dios y no recibir ninguna bendición? Pues sí, déjame decirte por qué. Están demasiado apurados. El problema, amigos, es que hoy día decimos, es que no tengo tiempo, y esto nos afecta hasta la vida espiritual. No tenemos tranquilidad, no tenemos paciencia. Nota lo que sigue diciendo. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino Maestro y vuelven con sus preocupaciones al trabajo. ¿Qué cuadro más claro, qué cuadro más puntual nos presenta aquí este pasaje maravilloso? En realidad nos revela la razón por la cual no hay poder muchas veces en nosotros. No consideramos trascendental, de importancia, tener una conexión con Dios. Claro, si no estamos recibiendo ningún beneficio espiritual. Eso es como cuando tú te tomas un producto que te está arrebatando tiempo, dinero y no ves ningún beneficio, pues lo dejas de hacer. Simplemente muchos no hacen el devocional, no hacen un culto poderoso porque no han entendido cómo recibir el verdadero beneficio, el verdadero. Así que por esa razón, mi querido amigo, tal vez no hay un consejo de tu maestro. La palabra de Dios nos dice en la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que una de las características de Jesús, ese Mesías, ese niño Salvador, es ser un consejero. Y nota que aquí dice que muchos no reciben su consejo. ¿Y sabes por qué no recibimos el consejo del Señor? Porque no ponemos en práctica lo que dice el Salmo que leímos al comienzo. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. No tenemos tiempo para estar quietos. Estamos desesperados por entrar a las redes sociales. Estamos desesperados por ver YouTube. Estamos desesperados por continuar viendo una serie cada vez que tenemos un espacio de tiempo libre, entre comillas. Pero no tenemos espacio para consultar al mayor consejero de los siglos, que ha sido regalado como un don para la humanidad, el Salvador del mundo. A veces creemos que somos más inteligentes que Dios y por eso no necesitamos su consejo, porque esta mente ya ha sido educada en una universidad. Hoy día la gente tiene posgrados, los empleadores son encantados de contratar gente con capacidades de maestría, doctorados, ¿no? Entre más estudios tengas, y piensas que eso tiene aplicación también en el terreno espiritual. Pero oh querido, cuánto nos engañamos.
porque nuestras capacidades son tan limitadas, nuestras ideas, nuestra visión es una visión tan corta, no podemos ver el futuro, lo que más nos conviene, pero tenemos un Dios maravilloso que quiere visitarnos cada mañana. Hay un texto glorioso que quiero citarte en este momento, que se encuentra en el libro de Job, capítulo 7, versículo 17 y 18. Mira lo que dice el libro del patriarca Job. Capítulo 7, versículos 17 y 18 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón? Y nota lo que dice tan hermoso: y lo visites todas las mañanas y a cada momento lo pruebes. Mira, alaba a Jesús en esta hora. Alaba a Jesús conmigo, porque tienes a un redentor, tienes a un consejero, el príncipe de paz, prometido a la humanidad. Está dispuesto a visitarte cada mañana a través del Espíritu Santo para darte una mente que discierna, para hacerte ver una posibilidad donde no la has visto, para darte sabiduría y puedas entender cómo solucionar un problema, para ayudarte en la comprensión del estudio de su santa palabra. Querido, tienes a Dios dispuesto a visitarte todos los días, pero como estamos tan afanados, como tenemos que correr, como que hay que ir a trabajar, hay que cumplir responsabilidades, y el enemigo nos presiona de esa manera. Pero alaba a Dios, porque este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo para hacer un alto en el camino, es un tiempo para rehacer y cultivar tu amistad con Cristo Jesús. Así que en esta hora puedes ver de manera clara, de manera específica, cómo Dios te quiere bendecir, cómo Dios te quiere ayudar, cómo Dios te quiere salvar. Oh, mi querido amigo que me escuchas, por otro lado, encontré una cita tremenda que se encuentra en el libro Colportor Evangélico, página 52. Dice: un acto no determina el carácter de una persona, pero derriba la barrera para la próxima tentación. Se acaricia con más facilidad hasta que finalmente se forma un hábito de prevaricación. Podríamos decir un hábito de desobediencia, de rebelión contra Dios. Mi querido amigo que me escuchas, cuando hacemos de un acto seguido, escúchame, el no cultivar la fe, el no consultar a Dios, el orar solamente por allí, por ratitos, el Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, en Jeremías 33:3. Pero para eso necesitas tiempo, para eso necesitas quizás madrugar un poco más, necesitas orar en la madrugada, necesitas levantarte a leer y hablar con Dios como si fuera un amigo. Si tú te acostumbraste a vivir acto seguido, de afán, no estás recibiendo ningún beneficio espiritual, y te engañas a ti mismo al creer que eres espiritual, pero tan solo eres un religioso, como los del tiempo de Jesús. Eran simples religiosos que se negaban a ver, a escuchar la voz de Dios hablándoles a través del Mesías. ¿Y cuántos de nosotros hoy nos negamos a sentir y a escuchar las impresiones del Espíritu Santo, que quieren hablarnos de manera clara, de manera específica a nuestra condición? Así que, mi querido amigo, te llenas de temor entonces para enfrentar la vida. Este es el problema. Nota, el resultado de eso es el siguiente: te llenas de temor para enfrentar los desafíos de la vida. El enemigo afuera trabaja, bombardea, el enemigo tienta, presiona. Y me llama la atención de un hombre que perdió la fe: Saúl. Saúl fue un hombre que cuando murió Samuel, oh, interesante, Saúl dependía de Samuel. Saúl se sentía seguro cuando estaba Samuel. Saúl siempre trataba de consultar a Samuel. Yo no sé cuál es, tal vez, ese cordón umbilical que tienes con algún líder de tu iglesia, con algún pastor, con alguna persona espiritual que tal vez desempeñó una función muy importante. Pero el problema nuestro, y los hermanos deben de entender eso, no es que los pastores no los queramos asistir. El problema es que mucha gente desarrolla una dependencia tan grande hacia un líder terrenal, hacia un líder humano, tan grande dependencia, que cuando ese líder humano no te está allí motivando, no te está enseñando, entonces la persona deja de asistir, deja el compromiso con Dios, ya no está motivada. ¿Quién dijo que tiene que ser así todo el tiempo? Tenemos que romper ese cordón umbilical y desarrollar una verdadera dependencia hacia Dios, hacia el Todopoderoso, hacia Él es que tenemos que desarrollar esa dependencia. Pero Samuel pierde la conexión con Saúl, él muere, y entonces Saúl, que sabe que ha sido un desobediente, que ha sido un rebelde, se llena de temor. Y nota dónde lo lleva el temor: cuando él se tiene que enfrentar en batalla
a los filisteos, él se llena de miedo, desobedece al Señor y se va a consultar una pitonisa, imagínate. Se va hasta donde una bruja, hasta donde una medium, y hace lo inimaginado, porque si tú lees primero de Samuel, capítulo 28, versículos 22 al 25, me llama la atención hasta dónde llegó el miedo a este hombre. Si tu corazón está lleno de miedo, amigo, tienes que volver en conexión con Dios, porque Él te llena de paz, te llena de seguridad, te llena de certeza en sus promesas y en las enseñanzas de la Santa Palabra. Vea primero de Samuel, capítulo 28, versículos 22 al 25. Samuel se va a hablar con esa mujer, a que le haga llamar al profeta Samuel, y se aparece un espíritu allí. No vamos a entrar en detalles, pero lo que llama la atención, en mi caso, y quiero compartir contigo, es las palabras finales del versículo 22 al 25. Dice: te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Está hablando la mujer. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y salgas y sigas tu camino. Y él se rehusaba diciendo: no comeré. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en su cama un ternero engordado. Enseguida lo mató, tomó harina, lo amasó y coció con ella panes sin levadura. Y luego sirvió todo aquello a Saúl y sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron. Aquella misma noche, ¿sabes qué fue lo que hizo Saúl esa noche, amigo? Hizo un pacto con el diablo. Porque todos los elementos que aparecen allí en la mesa, los pactos en el Antiguo Testamento, si tú lees el pacto que Dios hizo con Abraham, estaban todos estos elementos: panes sin levadura, había un cordero allí, se sentaron a comer. Así era que se hacían los compromisos, los tratos, los pactos. El miedo, la dependencia de un líder humano llevó a Saúl a tal punto que hizo un pacto con el diablo. Imagínate hasta dónde te puede llevar eso. La ausencia de una fe verdadera, la ausencia de cultivar una comunión con Dios, ¿hasta dónde te puede llevar? Hasta cosas inimaginadas. Muchos al final de la historia de la humanidad, si tú lees las profecías, harán un pacto con el enemigo. Cuando las presiones se lleven a cabo sobre el pueblo de Dios, que quiere guardar sus mandamientos y que quiere guardar su santa palabra, seguirán la corriente más fácil. No cultivaron la fe en la palabra de Dios y en sus promesas. Pero Dios quiere hacer de ti un hombre diferente. Dios quiere salvarte. Dios te está llamando a que recuperes la verdadera fe en Él. Sabes, amigo mío, nosotros somos llamados a seguirle el ejemplo de los hombres de fe del libro de Hebreos que nos presenta en el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11, nos presenta una lista de hombres extraordinarios, hombres que todos los días estaban cultivando la fe, estaban siendo movidos a hacer algo por la causa de Dios. Y nota lo que te voy a decir: no somos salvos por obras, no somos salvos por fe más obras, no somos salvos por solo fe, sino somos salvos por una fe que obra por el amor. Somos salvos por eso, y estos hombres todos aparecen haciendo algo por la obra de Dios. Si tú ves, eran hombres de fe, pero de seguro cada día se dejaban visitar por Dios. Y entonces el resultado de su trabajo no fue en vano, porque tenía la dirección del Espíritu Santo. ¿Necesitas la dirección del Espíritu Santo en tu vida? Entonces aparta un tiempo valioso a cada instante. Recuerda que somos enfermos terminales. Necesitamos una reforma en nuestra vida espiritual. 2 cosas diarias no pueden fallar en ti. Esas son las 2 pastillas que tienes que tomarte todos los días, o si no, los síntomas de tu salud espiritual serás semejante a los hijos del maligno y no a los hijos de Dios. Y las 2 pastillas que debes tomar son: número 1, cultivar una relación con Jesús a través de la Biblia, a través de la oración, a través de desarrollar un ministerio para Dios. Y número 2, debes esforzarte porque el Espíritu Santo te muestre cuáles son los defectos de carácter que te impiden ser semejante a Jesús. Pídele a Dios en oración eso cada día. El Espíritu Santo, y su tarea es darnos información sobre esto, porque Juan 16:8 dice: cuando Él venga, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu te quiere revelar cuáles son tus falencias
y las mías cada día para que puedas superar esos defectos en tu carácter. Si hacemos eso de manera diaria, de manera constante, entonces no aparecerá la debilidad espiritual en nosotros, sino que te darás cuenta y pronto estarás siendo semejante a ser un verdadero hijo de Dios, así como lo presenta el Evangelio según San Juan. No practicarás el pecado permanentemente. Harás justicia porque has nacido de él, amarás a los hermanos, guardarás sus mandatos y confesarás que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, pastor, pero todavía tengo debilidades en mi vida. No, tranquilo. Camino a Cristo, página 57, párrafo 3 dice: el carácter no se da a conocer por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Es posible que tú todavía tengas alguna debilidad, flaquezas. Comienza a tomarte esas 2 pastillas espirituales con la ayuda de Dios. Es igual a lo que dices y haces. Entonces habrá poder en tu vida espiritual. Habrá poder para influir en otros. Habrá poder para predicar este evangelio, para que Jesús regrese pronto. Que Dios te bendiga, querido amigo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, que haya sido de fortalecimiento y sobre todo haya inquietado tu mente y tu corazón al hacerte saber que en este libro maravilloso están todas las soluciones a tu vida. Que Dios te bendiga.